Bien, chicos, vamos a seguir con este tema que es el de dilatación debido a cambios de temperatura. Dilatación, bueno, ya saben qué significa, que algo cambia de volumen, que algo aumenta, y en general eso es lo que pasa con cualquier cuerpo básicamente, ¿okay? De hecho, este es un problema bastante serio en la actualidad debido al cambio climático. Estas vías que ustedes ven aquí están torcidas por precisamente la dilatación que se debe a los cambios de temperatura. ¿Qué es lo que ocurre? Que tienen un cuerpo con cierto volumen en una temperatura, digamos, ambiente, y si ustedes le proporcionan calor, ya saben cómo, si le acercan algo que esté más, una temperatura más elevada, entonces ahí va a haber una transferencia de calor y la temperatura de este va a aumentar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cambia el tamaño de los rieles. El detalle, sin embargo, aquí es que tenemos pues una línea recta de acero que cuando intenta aumentar su volumen, pues lo que pasa es que crea estas dislocaciones. En inglés esto se llama solar kink. La fuente aquí del calor, pues obviamente es el sol. Vamos a ver después los procesos por los que puede transferirse el calor. No nada más es el contacto físico entre dos objetos de diferente temperatura, también existe algo que se llama radiación, que es precisamente lo que está haciendo aquí el sol. Manda energía y esta es absorbida por los rieles, y esto es lo que ocurre, causa grandes pérdidas económicas. Les digo, eso se llama solar kink en inglés, y pues ahorita con el calentamiento global se ha vuelto un problema cada vez más grave. Por esta misma razón, a veces existen en las líneas ferroviarias ciertos espacios para delimitar este cambio de volumen, y que en vez de que existen desviaciones, pues solamente esos espacios vacíos se llenan, pero pues no puede hacerse con tanta regularidad como se necesita. Y bueno, esas expresiones las puse así porque básicamente son la misma expresión, salvo por el significado de las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta expresión? Bueno, en una dimensión vamos a suponer que tenemos una barra de una longitud L0. Esta es la longitud original a una temperatura baja, y la calentamos y después pasa a ser un poco más grande. El orden de estos cambios de tamaño es muy pequeño, entonces aquí obviamente lo estoy exagerando, pero a este nuevo segmento, a esta nueva longitud a la que se estiró este material, le voy a llamar L. Entonces L va a ser la longitud inicial de esto de acá, de la barra, más el cachito que se estiró, y este cachito pues precisamente es esto de acá, la longitud 0 multiplicada por una cosa que se llama coeficiente de dilatación lineal multiplicada por el cambio en la temperatura. Entonces, si nosotros hicimos un aumento en la temperatura de 20 grados, pues aquí le ponemos 20 grados. El alfa es un número que les tiene que proporcionar en el problema, y pues L es una longitud, entonces multiplican todo eso y ya pueden obtener L como pues la longitud al final que les queda de calentar esto, ¿no? Lo mismo pasa con el área, es decir, ahora en vez de que tengamos una longitud inicial, tenemos un área inicial a 0 y le incrementamos la temperatura, y va a ser exactamente lo mismo, solo que ahora el coeficiente de dilatación superficial del material es el que vamos a usar para el cálculo, y hay una relación aquí muy sencilla entre este gamma y esta alfa, entre el coeficiente de dilatación superficial y el lineal, pues es aproximadamente 2 veces alfa, ¿okay? Entonces, para que lo tengan en cuenta, por si les dan solamente el coeficiente de dilatación lineal, pero les piden que calculen un cambio de área, pues no es tan difícil, ¿ok? Lo mismo con el volumen. El volumen, pues tienes un volumen inicial y lo calientas a cierta temperatura, entonces ahora vas a utilizar el coeficiente de dilatación volumétrico, que también afortunadamente para ustedes, pues si el superficial era 2 veces alfa, ¿cuánto creen que sea el volumétrico? Pues 3 veces alfa, ¿ok? Entonces, si se fijan, es muy sencillo. Les voy a dejar un problema de esto en sus ejercicios, pero es muy fácil. Y vamos a finalmente, para la parte de calor, terminar de ver esto que es el calor latente. Es latente significa oculto. Entonces, la idea es la siguiente: si ustedes tienen un material y le proporcionan el suficiente calor, puede que ocurra un cambio de estado.
Por un lado, siempre va a haber un cambio de temperatura, ¿no? Pero pueden suministrarle suficiente calor como para que exista un cambio en el estado de agregación de la materia. A la energía que necesitamos para pasar de un estado a otro le vamos a llamar calor latente, dependiendo del proceso. Si es un proceso de fusión, en donde pasamos de sólido a líquido, vamos a llamarle calor latente de fusión. Si es de vaporización, calor latente de vaporización. Y si es de sublimación, que pasamos de sólido a gas, entonces vamos a llamarle calor latente de sublimación. ¿Ok? La fórmula es muy sencilla, es el calor. Este es el calor necesario para hacer una transformación de algún sólido o de algún líquido o de alguna sustancia de masa m multiplicado, va a ser igual a la masa multiplicada por esta L, que es precisamente el calor latente. Entonces, este es un calor en general. Disculpen. Y esta L es el calor latente. Entonces, voy a poner un ejemplo para ver cómo se hace esto. Pero la idea de hacer estos problemas es la siguiente. Si tú tienes un líquido, supongamos a una temperatura de 80 grados centígrados. Ustedes saben, por ejemplo, si es agua, que este puede pasar a ser vapor con un proceso de vaporización, ¿no? Eso ocurre a los 100 grados centígrados para el agua. Entonces la idea es esta, tienes el agua a 80 grados, ¿ok? Vamos a suponer que empiezas a meterle calor al sistema. Entonces, cierto calor que le vas a suministrar desde 80 grados hasta 100 grados centígrados, pues va a servir para aumentar la temperatura. Eso se puede calcular con el calor específico. Una vez que llegas a los 100 grados, el calor que le suministras ya no va a servir para elevar la temperatura, sino para transformar de líquido a gas. Y ese calor necesario para esa transformación es el calor latente y se va a calcular así. Y una vez que ya pasas a ese sistema que ahora es gaseoso y lo quieres seguir aumentando y ver cuál es el calor que necesita para seguir aumentando su temperatura, lo tratas como otro material y vas a utilizar el calor latente ahora del gas. Y vas a usar la fórmula que vimos anteriormente. Entonces voy a ver un ejemplo en concreto a qué me refiere con esto que les estoy comentando. El ejemplo dice lo siguiente: un cubo de hielo de 100 gramos de masa a menos 20 grados centígrados recibe calor hasta que se derrite y después se eleva su temperatura hasta alcanzar los 90 grados centígrados. Ustedes saben que el hielo pues se fusiona a los 0 grados. Y bueno, aquí les dan 3 datos: el calor latente de fusión del agua y el calor específico del hielo y el calor específico del agua. Entonces vamos a ver por qué nos dan todo esto, pero aquí básicamente esta es la idea, ¿no? Tienes hielo y le vas a proporcionar calor, que yo representé aquí con una flecha. Entonces empiezas a darle calor y pasas de hielo a menos 20 grados centígrados a tener hielo a 0 grados centígrados, ¿ok? Entonces aquí tú vas a tener un cierto calor Q1 que va a ser para cambiar la temperatura. Entonces ustedes ya saben que esto es pues la capacidad calorífica por M por el cambio de la temperatura. Solo despejé aquí el calor de la fórmula que habíamos visto anteriormente. Bueno, de aquí a acá, ¿qué pasó? La temperatura es la misma, pero hubo un cambio de estado. Entonces aquí necesitamos el calor latente, que ya vimos que es sencillamente la masa por el calor latente, y aquí le voy a poner un subíndice fusión porque es el proceso que estamos llevando a cabo, ¿ok? Si se fijan, pues voy aumentando cada vez más el calor que le estoy proporcionando. Una vez que es agua, voy a hacer otro proceso en donde ahora el calentamiento Q3, perdón, el calor Q3 va a ocasionar un calentamiento, un cambio de temperatura, y va a ser aquí la capacidad calorífica por el delta T. Aquí lo que diferencia entre este y este es que aquí es hielo. Entonces, ¿cuál van a utilizar? ¿El calor específico del hielo o del agua? Pues el del hielo. Entonces aquí le voy a poner que esto es hielo con una H chiquita, y aquí le voy a poner A de agua, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hacer operaciones, ¿no? Aquí les puse exactamente lo que les acabo de comentar. Entonces vamos por partes. Entonces tenemos primero el calor que necesitamos para elevar la temperatura desde menos 20 a 0 grados, cuando todavía es hielo.
Entonces aquí le puse que la capacidad calorífica es el hielo. Hago una simple sustitución. Aquí tal vez solo vale la pena mencionarles que pues el delta T, acuérdense que es el cambio de la temperatura, que se calcula como temperatura final menos la temperatura inicial. La temperatura final es 0, pues va a ser 0 menos 20. Entonces este menos por este menos va a ser un más. Y al final pues esto va a ser 20 positivos por 100 por 2.09. ¿Ok? Entonces hacen las operaciones y les da esto de acá. Los gramos pues se eliminan, o sea no hay que hacer ninguna conversión. Los grados centígrados también se eliminan y al final tengo esto en joules. ¿Ok? Ahora vamos por el calor latente de fusión. El calor latente de fusión pues nos lo da el problema, nos dan este numerito y nos dan la masa. Entonces pueden hacer el producto y les va a dar esta energía. Esta es la energía que necesitamos para pasar de hielo que está a 0 grados centígrados a agua que está a 0 grados centígrados. No hubo cambio de temperatura. Sin embargo, estamos aumentando el calor en el sistema. Entonces, aguas con esa distinción. No siempre un calentamiento provoca cambio en la temperatura. Entonces, finalmente vamos a calcular Q3. Yo le puse así, pueden ponerle cualquier cosa nada más para diferenciarlos, pero aquí simplemente va a ser la misma fórmula que hicimos acá, pero ahora ¿cuál calor específico vamos a utilizar? El del agua, que es 4.18 gramos sobre centímetro por grado centígrado, perdón. La masa sigue siendo 100 gramos, la temperatura final es 90 y la inicial es 0, entonces esto es 90 menos 0 es 90 por 100 por 4.18, entonces obtengo aquí un resultado. ¿Qué me pide el problema? Dice calcula o determina el calor total que fluyó hacia el sistema. Entonces necesitamos sumar Q1 más Q2 más Q3 para obtener el calor total. ¿Ok? Entonces finalmente es el resultado que me interesa. Y puse esta gráfica nada más para que vieran más o menos una forma muy famosa de representar este tipo de cambios de estado. Empezamos con hielo a menos 20, fuimos subiendo el calor está aquí en el eje horizontal, entonces conforme nos movemos hacia acá, estamos aumentando el calor. Entonces aumentamos el calor, aumenta la temperatura y llega un punto a los 0 grados en donde empiezo a transformar el hielo en agua, entonces la temperatura aquí no cambia y una vez que pues la totalidad del hielo se convierte en agua, pues ya podemos empezar a elevar la temperatura. Entonces son 3 instancias en las que tenemos distintos calores. Este es un calor latente. Estos de acá son calores específicos para aumentar la temperatura. Entonces les recomiendo que se aprendan esa fórmula. Un truco que les doy, y de hecho se los comenté cuando iniciamos el curso y estábamos viendo las respuestas de su examen de diagnóstico, el primero, y es el siguiente. Quiero que se fijen en las unidades. Cuando ustedes les dan el calor latente de fusión, tienen esto, joule sobre gramo, es decir, algo que tiene unidades de energía entre unidades de masa. El calor es energía, entonces de manera un poco esquemática ustedes podrían decir, bueno, el calor latente L tiene unidades de energía entre unidades de masa. Pero cuando estamos hablando de termodinámica, usualmente pues la energía es el calor que entra al sistema. Entonces esto les puede servir para recordar la fórmula. Porque si les dan el calor específico o el calor latente, pues pueden deducirlo. Entonces es muy útil, ¿no? De nuevo, si yo tengo aquí un calor específico, yo sé que el calor específico, la C minúscula, es igual a algo que tiene unidades de energía. Y algo que tiene unidades de energía en termodinámica es el calor. También, por ejemplo, existe el trabajo como concepto dentro de la termodinámica, entonces no se van a confundir nada más ahí, pero pues como estamos en los primeros pasos, pues es nada más el calor lo que puede ser ahí. Lo que se mide en gramos es la masa y lo que se mide en grados centígrados pues es la temperatura, que nada más se acuerdan que es el cambio de la temperatura que está sufriendo. ¿Ok? Entonces así se pueden memorizar las fórmulas a partir de las unidades que tiene esto de acá, ¿no?